Macri. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, buenas muy bien. noches. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, como vamos a arrancar preguntándote justamente la lectura de la oposición, del bloque de oposición sobre esta incorporación de Massa al gabinete. A mí, no sé si yo represento a todos juntos por el cambio, pero mi mirada es de prudencia. A 2 años y 7 meses del mismo gobierno, que estemos tan pendientes de cambios, es raro, porque ya debería haber un rumbo definido y fijado. Pero bueno, Dios quiera que esto ayude a que el gobierno defina cuál es el plan, cuál es el sentido de lo que quiere hacer, que sea explícito, porque es lo que el país necesita, un rumbo cierto, constancia, gestión, gobierno. Yo he sido muy crítico, le he pedido muchas veces al gobierno que gobierne, porque gobernar no es solamente ocupar un cargo, es tomar decisiones muchas veces muy difíciles y complejas, y me parece que el presidente hasta ahora, en sus tensiones internas, ha estado muy distraído y no ha asumido el costo de gobernar, que es tomar decisiones difíciles. ¿Puedo tomar algo mal o bien? Vos me lo decís porque es tu pensamiento. Esta actitud de prudencia que vos decís frente a las novedades, como si no hablemos de cheques en blanco, porque nadie los tiene ni hay que ganarse esas cosas, pero como cierta expectativa, porque Sergio Massa es, aparte del más, el menos dogmático del Frente de Todos, es el que ha entablado históricamente más diálogo y más conversación. O sea, la dirigencia de Juntos por el Cambio, todos lo conocen a Sergio Massa en su función actual y en funciones anteriores, ¿no? Sí, pero yo creo que una golondrina no hace verano. Me parece muy difícil que un solo nombre y que cambios de nombres dentro del mismo equipo, si no tienen que ver con un cambio profundo de la política que el kirchnerismo llevó adelante hasta ahora, no van a producir grandes cambios. Pero me parece que lo que hay que hacer es esperar cuáles son las medidas. Ahí uno va a poder empezar a entender, y después la aplicación de esas medidas. Porque este gobierno ha tenido muchos anuncios que después no se transformaron en medidas concretas. Muchas veces abrieron la puerta de algún rumbo. Por y ejemplo, después, ¿cuál? no, desde posturas, por ejemplo, cuando llega Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura, o el desembarco posterior de Scioli, parecía que se empezaba a construir una reconstrucción del vínculo con sectores productivos relevantes, como son el campo y la agroindustria, y después no pasó mucho, muy por el contrario. Entonces, yo creo que más importante que los cambios de nombre, que tampoco es que me generen una gran esperanza, lo que quiero esperar son medidas concretas, porque si no uno se transforma en agorero del fracaso de los demás. Ahora, si Massa viene con lo que muchas veces en off se ha escuchado de su parte, que cree que hay que hacer algunas reformas estructurales en términos tributarios, en términos laborales, si él hiciera esa propuesta, ¿la oposición acompañaría en una convocatoria si Massa lo propone? El ámbito es el Congreso, y nosotros hemos estado siempre dispuestos a discutir, acordar u oponernos a posturas que el gobierno tenga para plantear en el Congreso, pero no hay que generar otros ámbitos alternativos. Si hay bajas de impuestos, seguramente las estaremos acompañando. Si hay una voluntad de generar mecanismos que faciliten la formalización del empleo, porque hoy hay muchísima gente trabajando en negro, sí, bienvenido. Y a la mañana estuve, sí, tal cual, cada vez más. Hoy estuve en una feria de empleo que generamos del gobierno de la ciudad, específica para gastronomía. Muchas empresas buscando. Había alrededor de 25 empresas, el promedio de ellos tenían 40 búsquedas activas. O sea, solo los que estaban ahí estaban buscando 1000 empleados, y les cuesta llenar las vacantes. Porque la gente, esas empresas buscan en general o ofrecen un trabajo en blanco. Entonces el trabajador le dice, no, pero en blanco yo, porque tengo tal beneficio que tengo miedo de perder. Entonces, digamos, si hay puentes en ese sentido que se transformen en proyecto de ley, seguramente nuestro bloque estará con apreciaciones, correcciones, acompañando. Pero el ámbito es ese. Nosotros en la ciudad tenemos la responsabilidad de gobernar, lo hacemos todos los días, como ocurre en cada uno de nuestros municipios o provincias. El gobierno tiene que gobernar en el Ejecutivo, y es hora de que lo empiece a hacer. Y si hay que buscar acuerdos que se transforman en marcos institucionales de ley, es el Congreso. Hay una marcha latente que, bueno, había preocupación sobre el grado de conflictividad que podría reportar en la calle, una manifestación el sábado de organizaciones sociales
concentrada en el Congreso hacia la rural, ¿no? En momentos Sí. en donde se da justamente la parte final de esta exposición que hacen en la rural. ¿Qué opinión tenés sobre esa manifestación? No, la información que tenemos es que se van a concentrar en el Congreso para expresar su punto de vista. Me parece que es muy importante que evitemos enfrentamientos entre argentinos. Los puntos de vista son todos valiosos y válidos, que ellos se quieran manifestar en la medida que respeten hacerlo de manera ordenada. Está bien, me parece que un funcionario que es líder de un movimiento social convoque a una marcha anti-campo en la sociedad rural es una provocación innecesaria. Si el gobierno ha corregido eso y el propio movimiento social y decide movilizarse al Congreso y manifestar, alzar su voz. Sí, la primera línea del gobierno salió a desaconsejar esto, pese a que Daniel Menéndez es funcionario de desarrollo Exactamente, social. me parece que es un buen paso. Nosotros planteamos eso, que tenemos que hacer cualquier cosa que evite... El humor social está muy finito, la gente está muy angustiada, enojada, frustrada, todos pasamos, ¿no? Y la sociedad pasa por esos humores varias veces en el día. Creo que los que tenemos responsabilidad de gobernar tenemos que evitar generar escenarios que sean la chispa que puedan disparar confrontación. Así que es bueno que esa marcha no ocurra a la rural. En esta danza de nombramientos o de gente que da un paso al costado en sus cargos, como estamos viendo en el día de hoy, funcionarios que lo han hecho, ¿considerás que estos referentes que representan organizaciones sociales y que hoy tienen un cargo en el gobierno también deberían dar una marcha atrás? No, el gobierno tiene que armar su equipo como sienta que lo tiene que armar. Es raro que un representante de un movimiento social esté de los dos lados del mostrador, ¿no? Que sea quien otorga planes, recursos, altas, bajas y quien los recibe, ¿no? Quien pide y quien da al mismo tiempo. Eso es extraño. Creo que no es bueno, creo que alimenta la percepción en mucha gente que necesita ayuda que conviene estar en un movimiento social tal o cual para que te ayuden. Y me parece que la ayuda la pagamos todos nosotros con recursos del Estado y la debería otorgar el Estado sin intermediación y mucho menos sin esa sensación de, viste, no, yo estuve en la foto más cerca del presidente o tengo un cargo más alto, entonces te conviene estar en mi organización. Esa manipulación del recurso público en función del poder que se le otorga a alguien no está bueno. Y me parece que esa dualidad le quita transparencia a algo que debería ser tremendamente transparente porque es la ayuda a gente que está necesitando sin ninguna duda esa ayuda. Hablando precisamente de eso, hay una funcionaria importante en la línea ministerial de la Ciudad de Buenos Aires, María Migliore, que es la ministra de Desarrollo Social, que hace una tarea muy importante y de mucha relación y mucho vínculo con los movimientos sociales y que te diría que es uno de los ministros o ministras menos visibles y que por ahí ha sido un poquito a propósito que no se la mostró tanto a María Migliore, precisamente tal vez por la relación con movimientos sociales y sectores vulnerables que tienen en el día a día, donde, insisto, y me consta, hace un trabajo muy interesante. Doy fe, hoy tuvimos justamente una reunión de trabajo en lo que nosotros llamamos la Agenda 2030, que es una agenda de imaginar la ciudad hacia el 2030, o sea, cada equipo tiene la responsabilidad de estar mirando qué debería ocurrir en el 2030 y pensar, hacer una planificación estratégica. Después nos puede tocar o no estar en el gobierno, pero es importante que todos los que gobernamos tengamos una mirada del hoy y de futuro. Y estuvimos reflexionando muchas de estas cosas con ella. Es una ministra con mucho compromiso, mucho valor, mucha comprensión de lo que le pasa a la gente en cada uno de los barrios y sectores populares, que además entiende muy claramente la necesidad de recuperar el camino del empleo, de la dignidad. Te la hago más salvaje la pregunta. ¿Puede ser piantavotos para un sector duro del votante macrista exhibir el trabajo social tan vinculado a los movimientos sociales de una ministra del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta? Porque lo que hacemos, es el tuyo también, ¿no? No, porque lo hacemos con mucha transparencia, reivindicando mucho el valor de la autonomía, de la dignidad del empleo, generando puentes de corresponsabilidad. O sea, yo como Estado hago esto por vos, ¿qué haces vos por vos mismo? No vos por mí como Estado. El otro día estuvimos en un programa que se llama A la Par, que es muy lindo, que trabaja con madres jóvenes para acompañarlas en el proceso de ser madres, desde la gestación hasta que nacen los chicos. Y me parece que
y cómo las ayudamos a que recuperen hasta el espíritu del juego para con los niños, porque muchas de ellas han sido madres muy jóvenes y no han vivido el jugar de chiquitas. Y el jugar es un derecho que tienen los niños también. Está protegido como uno de los derechos. Es un integrado social espectacular. Sin ninguna duda, así que María es una de las piezas muy importantes que tiene este gobierno, tiene muchos ministros muy valiosos, pero ella hace un trabajo. Lo que pasa es que su perfil es un perfil de trabajo en campo. Y te hago una de ficción. Sí, dale, a ver. Dada la circunstancia, y para hablar de algo que ayude al país, ¿te sentarías a conversar con Cristina Kirchner? Tengo poco tema para hablar con ella. Me parece. Bueno, la Argentina, ¿no? El futuro de la Argentina es un lindo tema para la política. Sí, no creo que ni ella ni yo tengamos miradas parecidas del futuro de Argentina. En general hablo con cualquiera que quiera hablar conmigo, yo creo, y esto lo digo con mucho respeto, pero no creo que salga nada demasiado productivo de esa charla. Me he cruzado con ella institucionalmente cuando era intendente de Vicente López 2 o 3 veces en Tecnópolis, me trató siempre con respeto, pero tenemos mirada de país muy distinta. Yo siempre creo que en la mirada diferente hay un valor. Yo por suerte no pienso igual que hace 10 años y espero dentro de 10 años no pensar igual, pero mi matriz de principios, valores, la matriz ordenadora de por qué y para quién hago lo que hago, cómo lo hago, está muy clara y ahí tengo diferencias bastante profundas con el kirchnerismo. Jorge, en estas miradas y en este intercambio de posiciones, ¿tuviste posibilidad de hablar con Massa hasta ahora de la situación de la ciudad y esos fondos de coparticipación que también están pujando allí? No, creo que la última vez que hablé con Massa fue cuando nos juntamos en la Casa Rosada para discutir como intendente con otros intendentes y obviamente pasó lo que suele pasar a veces con el kirchnerismo, que te convocan para hablar de A y después la noticia es B. ¿Este año fue? No, fue el año pasado. O el anterior todavía, o sea, hace mucho. Hace un montón que no hablo con Sergio. Vos sos uno de los referentes hoy de la ciudad de Buenos Aires, un plato fuerte político pero no, de Larreta y que no hayas tenido ninguna interlocución con Massa. No, ninguna, pero cero. ¿Y con gente de gobierno? Sí, con Juanchi Zabaleta suelo hablar. He hablado con el ministro Berni y Aníbal Fernández también, los temas de seguridad, muchas veces frente acá. No, con Guado no, hace mucho que no habla tan bien. Creo que, de hecho, los vi en la misma reunión. Estaban Sergio, Guado y Axel Kicillof. Tu trabajo en la ciudad fue mucho de articulación con la provincia y los municipios, ¿no? Y aprovechando también tu experiencia de intendente. Sí, y traer a la ciudad una mirada distinta, que es la mirada desde el otro lado y cómo trabajar en conjunto. Más AMBA, más sí, abierta. pero además yo creo que hay oportunidades de trabajo en conjunto. Hay una mirada por ahí que a veces es muy limitada respecto del territorio. Creo que hay problemas que son comunes, que los tenemos que enfrentar. Hemos logrado firmar convenios para trabajar con el anillo digital con varios municipios. Esto quiere decir que la ciudad con sus cámaras comparta los datos de patentes y autos que se mueven con otros municipios que también tienen sistemas similares. Nos ha permitido eso desbaratar unas cuantas bandas. Hay cosas para trabajar sin duda en ambiente. Ahí trabajamos el tema reciclado, SEAMSE, planta de áridos, hay varios temas. La gente va y viene a la provincia, a la ciudad. Hay un desencanto muy profundo, lo veíamos, ayer trajo datos duros, Eddie, de información, del surgimiento de una nueva consultoría, ¿no? Ya no tanto de la consultoría política convencional, sino también de los sociólogos que están prestando atención a qué pasa con la psicólogos psicología sociales, ¿no? de la gente. Bueno, en la UBA están haciendo un trabajo importante. El desencanto por los políticos y la política, porque los nombres giran. Bueno, en tu caso vos fuiste de provincia a ciudad, los nombres giran y pareciera que hay un desencanto generalizado de la gente. Yo creo que cuando vos planteás la política, y sí, seguramente el desencanto es generalizado. De los políticos. O los políticos en general. Cuando empezás a preguntar por cada uno, hay apreciaciones distintas. Me parece que los que estamos en la gestión, los que resolvemos temas, lo que la gente ve, que estamos conectados con la realidad, por ahí hay una mayor valoración, pero está claro que en un país que duele tanto, no solo con sectores que están en pobreza desde hace tantos años, sino hoy con una clase media que aunque se autopercibe clase media, está en situación de pobreza real, porque hoy una familia que tiene 200.000 pesos de ingreso y trabajan ambos integrantes y alquilan
cuando vas descontando el alquiler, 70.000 pesos, los servicios, internet, que no puedes no tener internet en tu casa para estudiar. Mínimamente contra las cuerdas. Te quedan 100.000 pesos. 100.000 pesos para un grupo familiar de 4 es abajo de la línea de pobreza. O sea, no tienen la garantía de poner 4 veces o 4 comidas por día en su casa. Ese choque de lo cultural con lo económico es brutal. Es salud mental. Ese desencanto, sí, es salud mental, sin duda. Siendo oposición, ¿cómo se subsana? Nosotros como gobierno acá haciendo cosas que tratan de amortiguar ese efecto, generando condiciones de más empleabilidad, teniendo una buena educación pública, teniendo buen acceso a los servicios básicos que tiene que garantizar el Estado, desde salud a otros aspectos, a veces hasta garantizando el simple hecho de que en estas vacaciones tengan donde ir con sus hijos sin que eso les cueste plata. Hay una agenda cultural muy relevante, garantizando que el espacio público lo puedas disfrutar, porque a veces es el único espacio de disfrute. Esa es nuestra tarea y es nuestra responsabilidad. No podemos resolver los problemas de inflación desde un gobierno local, pero sí podemos usar lo mejor posible ese gobierno para cuidar, contener, sanar, educar, dar una percepción de que hay un futuro distinto, porque a mí me gustaría también poner notas sobre esto, ¿no? Es cierto que el país, cuando uno mira los últimos 20, 30 años, ha ido peor. Pero en ese ir peor, algunos municipios o la ciudad, uno compara con otros y se nota que están un poco mejor. Para mí la gente valora la gestión. Y no digo solamente nuestro sector político. Hay las gestiones locales donde las cosas son reales. Estás reivindicando a los intendentes, básicamente. Los famosos varones del conurbano. Y en un punto el jefe de gobierno tiene esa responsabilidad también, más allá de que discute una agenda nacional y tiene responsabilidades también de gobernador, que lo es. También hay una agenda del día a día, de lo que te pasa, de salir y que tu barrio esté mejor, que la gente la valora. A eso iba en la vida real, al análisis de la dirigencia política sobre la vida real. ¿Cuánto ayudó este drama de la pandemia a que la dirigencia, intendentes, concejales, gobernantes, la ciudad, los municipios, reconcibieran la interrelación de los municipios y la capital federal, el AMBA, el transporte, la seguridad, la salud, la educación? Mucho, pero además es un fenómeno colectivo. Si hace 3 años decíamos AMBA, todos nosotros que estamos metidos en ese mundo sabíamos de qué se hablaba. La gente en general no. Como un drama te puede cambiar la cabeza. Sí, ¿no? Sí, y como una situación muy crítica y muy dramática plantea nuevas oportunidades y desafíos, sin ninguna duda. Yo creo que hay un desafío por delante, que es trabajar más en conjunto, no solo ciudad con los municipios, con la provincia, con nación, sino también romper algunas barreras entre lo público y lo privado, en educación, por ejemplo, educación para el empleo. Un gobierno, nosotros lo hacemos, pero no se puede no trabajar codo a codo con los gremios, por ejemplo, con las escuelas de oficio, porque ellos pueden formar, tenés un mercado laboral que está buscando, la muestra hoy de empleo en la ciudad era eso, estaban los gremios que forman y capacitan, las empresas que buscan empleo y la gente que viene a buscar trabajo. Y entonces muchas veces se da cuenta que lo que la empresa busca no está en sus condiciones. ¿Quién lo puede formar? A veces el Estado, otras veces puede ser un convenio Estado-gremio, un convenio con una universidad. Hemos perdido oficios básicos que las empresas requieren sin y no dudas. tenemos la gente capacitada y mucho menos jóvenes para duda. ocupar esos puestos. Pastelería, por ejemplo, es un oficio muy buscado, pero es una carrera cara si uno no la asiste desde el Estado. El problema del empleo, sin duda, es un tema que es coyuntural de toda Argentina, no es solo de un municipio, pero quiero preguntarte, volviendo a la ciudad de Buenos Aires, sobre lo que se puede palpar y ver, que es la cantidad de gente que hay en situación de calle. ¿Qué están notando ustedes desde la estadística fría? Uno que transita se da cuenta que se ha incrementado considerablemente y obvio que tiene que ver con una situación de economía general, pero ¿qué puede hacer, digamos, desde Yo creo este momento la reta? Ahí hay 2 planos sobre los que hay que trabajar. Trabajar mucho en calle con los promotores que le explican y le ofrecen las alternativas que la gente en situación de calle tiene, porque la ciudad ofrece y tenemos vacancia, tenemos muchos hogares donde pueden venir a pasar la noche, refugios. La mayoría de la gente no quiere, ¿no? Exacto, y ahí tenemos un problema que es el marco general que define la Ley de Salud Mental, que nos permite poco nivel de intervención. Pasa lo mismo con las adicciones. Muchas veces en la realidad de la gente en situación de calle se cruzan ambas realidades, problemas de adicciones, de salud mental,
con la decisión de estar en situación de calle. Y ahí tenemos una tensión clara que me parece que es discusión de la Argentina que viene, que es la tensión entre el interés individual o el derecho individual y el derecho colectivo. Porque muchas familias vienen y dicen, sí, yo entiendo que él tiene derecho como persona a elegir vivir en la calle, pero no tiene por qué estar desnudo, hacer sus necesidades frente a mi casa, no puedo salir de casa a llevar a los chiquitos al jardín. Parece que esta discusión de un país que vino muy golpeado en los derechos individuales, obviamente, después de los gobiernos militares, se han recuperado muchos derechos individuales, tenemos que recomponer el interés colectivo también. Ese equilibrio es parte de la discusión y la ley de salud mental necesita ser revisada. Sé que tenés otro compromiso, pero no puedo dejar de preguntarte por algo que es inherente a muchos trabajadores que están esperando una definición. ¿Qué va a pasar con el boleto de colectivo? El AMBA no existe como tal, pero la conexión con Urbano Ciudad de Buenos Aires es muy importante para muchos que vienen a trabajar en la ciudad. Todavía, y esto es parte de las autonomías que son imperfectas, las cosas que la ciudad no puede definir, la definición de la tarifa de colectivo es una definición del gobierno nacional. Así que si el gobierno decide subirla, se sube, anunciaron. De fondos, ¿no? Eso es lo que estaban proyectando. Hay una discusión ahí de pero eso no pasa por la órbita de la gente, digamos. Una cosa es definir cuál es la tarifa, eso lo define el gobierno nacional, después están cómo se hacen los esfuerzos para parte del subsidio entre ciudad y nación. Jorge Macri, gracias. La próxima hablamos de si vas a ser o no el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Porque ahora nos ibas a decir que no estamos en la campaña. Exacto, todo eso. Y estamos en otros temas nacionales. Muy bien, gracias por venir. Jorge.